Buenas noches. Agradezco a la comisión organizadora, al doctor Leonardo, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Abordaremos entonces hoy este tema. Me toca hablar de enfermedad oligometastática, cirugía inicial seguida de terapia adyuvante. Así que bueno, el cáncer renal es uno de los 10 más prevalentes, ¿no es cierto? Gracias a Dios, la mayoría del diagnóstico se ubica con mejores pronósticos. Entonces, bueno, 15%, 16% de estos tumores se ven como tumores más ya diagnosticados con metástasis, y esto representa un gran impacto en la sobrevida de estos pacientes, reduciendo aproximadamente a 18% comparado a 93% del tumor localizado. El concepto de enfermedad oligometastática fue antes que nada definida con el Dr. Hellman en 1995. Luego de eso han llegado nuevas definiciones, variaciones, pero básicamente se trata de una enfermedad metastática restricta hasta 5 lesiones o limitada a una única lesión. Y el perfil de estos pacientes oligometastáticos son pacientes que quizás presenten mejor beneficio en la cirugía inicial comparada a la terapia sistémica inicial. Para que podamos analizar el mejor perfil de paciente para el abordaje y decisión terapéutica, utilizamos dos factores pronósticos de Memorial y OMDC, y estratificamos algunos factores de riesgo para determinar a pacientes que son, digamos, elegibles al tratamiento quirúrgico o terapia sistémica inicial. Bueno, el racional hoy en hacer la cirugía de nefrectomía, ¿cuál es? Los pacientes sintomáticos que, presentan masas tumorales mayores, con dolores, sangrados, son pacientes, digamos, más adecuados para realizar la cirugía. La reducción de factores inmunosupresores, factores de crecimiento tumoral, la teoría de Page, y también la diseminación de la enfermedad de nuevos clones, ¿no? Este sería el racional de la nefrectomía citorreductora. En las últimas 2 décadas hubo un gran avance con respecto a la terapia sistémica, con mejor conocimiento de la biología molecular, así que tuvimos un gran avance en este escenario y tuvimos una gran mejora en el tratamiento. En la era de la citosina, utilizando interferón, se hicieron estudios, todos mostraban mejor sobrevida global para el grupo al que se hizo nefrectomía y terapia sistémica, ¿no? Mostrando una ganancia de sobrevida de 11 meses comparada a 8, pero en esta misma época también otro grupo mostró una mejora en sobrevida. Luego se hizo el análisis combinado de estos 2 estudios, también mostrándonos una mejora de sobrevida global, con una reducción de riesgo de 30%, demostrando que en la época de inmunoterapia la nefrectomía mejoraba la sobrevida global. Y en la era de la terapia de target therapy se comparó el sunitinib con IFN, y el sunitinib nos presenta mejor respuesta en este escenario con la mejora de sobrevida de 5 años justamente. A lo largo del tiempo, la nefrectomía fue entrando en caída, quizás por la menor toxicidad y también la mejor respuesta de tratamientos, y la morbidad de la nefrectomía o retardo del inicio de terapia sistémica también contribuyó para esta reducción. Entonces, ¿cómo seleccionamos mejor a estos pacientes? Este estudio nos muestra
que algunos factores de riesgo, linfonodos mayores que un centímetro, recto peritoneal T3, T4, albumina, DHL por encima del normal, metástasis sintomáticas o metástasis en otro perfil, algunos cuadros mostraron el peor pronóstico. Entonces, mientras menor el factor de riesgo, el pronóstico, mejor son los resultados de la nefrectomía. Este estudio en la era del Target Therapy es del consorcio internacional, nos muestra en retrospectiva un número bastante interesante de pacientes. Hay una mejora de sobrevida de 20 meses comparada a 9 meses, asociada a 40% de reducción en riesgo de muerte. Este otro estudio, National Cancer Database, también con excelentes resultados, 17 comparado a 17.7 con reducción de 55%. Y bueno, ambos estudios en esta era de la Target Therapy nos mostraron un beneficio pese a que sea en retrospectiva, pero es un beneficio de la nefrectomía combinada con terapia sistémica. Diversos estudios han surgido en este escenario. Todos nos mostraron beneficios de sobrevida global cuando utilizada nefrectomía junto a la terapia dirigida, en este caso sunitinib. Varios otros trabajos han surgido para evaluar el subgrupo de pacientes que se beneficiaban más con la nefrectomía, mostrando que pacientes jóvenes, hombres, con enfermedad oligometastática y buen estado de performance contaban con mejores beneficios de la nefrectomía. Otra revisión sistemática, metaanálisis, nos muestra también aquí un resultado favorable para nefrectomía combinada a la terapia dirigida. En 2018 se publicó un estudio francés, Carmena, el primer estudio randomizado, evaluando terapia aislada, sunitinib con nefrectomía combinada, entonces la nefrectomía. Fue un estudio multicéntrico, fase 3, en un brazo sunitinib aislado, el otro sunitinib con nefrectomía, y el endpoint sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Bueno, hubo un llamado de 400 pacientes, ¿no? Pudieron reclutar a 400 pacientes, poco menos de la estimativa del trabajo, 226 en un brazo de nefrectomía, 224 solamente con sunitinib. Y es un estudio de no inferioridad. Entonces, el grupo de sunitinib aislado ha sido no inferior al nefrectomía y sunitinib para sobrevida global. Y también el resultado ha sido similar para sobrevida libre de progresión. Algunos sesgos en este caso han surgido de este trabajo. Hubo un reclutamiento menor, había pacientes de alto riesgo T3, T4, un número de pacientes en el grupo de nefrectomía, pacientes que no han recibido terapia dirigida. El número de pacientes en el grupo recibió tratamiento extra, por ejemplo, el grupo de sunitinib. Hubo un poco de contaminación y esto, digamos, que puede generar un poco de cuestionamiento con respecto a resultados finales para este trabajo. Lo que podemos concluir es que sunitinib aislado es no inferior si comparado a cirugía, y sunitinib en aquel grupo de pacientes de alto riesgo, ¿no? Riesgo intermediario. En 2019, un año después de la publicación del trabajo, se reclasificó en Carmena, que se hizo la estratificación de riesgo con Memorial, y después se reclasificó con MDC. Este subgrupo de pacientes con IMDC, apenas un factor de riesgo, nos mostró que nefrectomía más sunitinib contaba con un resultado de sobrevida global superior a sunitinib aislado. Aquellos pacientes que han sido tratados con nefrectomía secundaria también contaron con mejora de sobrevida global. Entonces, me parece que lo más importante aquí es seleccionar bien a los pacientes sabiendo quién es el mejor candidato a nefrectomía citorreductora. Luego, otro trabajo para el CERTINE, para evaluar cirugía
front, la inicial, entonces en un brazo tenía la cirugía inicial seguida de sunitinib y en el otro brazo sunitinib y nefrectomía. Este trabajo también, la mayor parte de los pacientes contaba con un riesgo intermediario, más de 86% del grupo de nefrectomía inmediata y en otro 87%. Entonces, los resultados han sido la sobrevida global en aquel grupo de cirugía superior a cirugía inmediata para este subgrupo de pacientes. Entonces, el resultado de Carmena y de Certime no se debe abandonar a la cirugía cisorreductora, sino que se debe hacer a los pacientes que a lo mejor cuenten con una enfermedad metastática de bajo volumen. Quizás el grupo de pacientes que tiene una mejor resección, es posible resecar metástasis completas y es un buen candidato a la nefrectomía citorreductora inmediata. El guideline americano nos recomienda la cirugía citorreductora para pacientes con estadio 4. Pacientes seleccionados también cuentan con recomendación por el índice 100. Las terapias de metástasis también es otro punto importante a discutirse. Este trabajo nos muestra, por ejemplo, que la resección completa de metástasis cuenta con una mejor sobrevida comparada, ya voy finalizando, comparada a metástasis incompleta o con no resección de metástasis. ¿De acuerdo? 20 a 30% de pacientes que son resecados por completo pueden permanecer un periodo de retardo de terapia sistémica, ¿no? De terapia dirigida. Ahora, mejor beneficio, ¿quién tiene? Los pacientes que quizás cuentan con un número de oligometastáticos riesgos intermediarios, status performance bueno, metacrónicos y que no tenga, por ejemplo, metástasis ósea, hígado y cerebro. Sistema nervioso central. Y se debe considerar después del tratamiento con un estudio más reciente de Keynote 564, considerar el pembro adyuvante y distintos nuevos estudios están encaminados ya con la era de inmunoterapia combinada, Nordic, Probi. Entonces hay varios estudios que pueden presentar la cuestión de 2025-26 para nuevas discusiones. Tendremos nuevos datos para tratamiento de inmunoterapia. Entonces me parece que aquí el mensaje principal es seleccionar mejor a los pacientes que que se han visto más beneficiados con la cirugía citorreductora, quizás pacientes con un tumor resecable, buen estado de performance, hombres jóvenes con factores de riesgo, un índice favorable, oligometastático, carcinoma de células claras, sin linfonodos retoperitoneales o entonces con bajo volumen, en este caso, sin metástasis hepática, ósea y que no tenga subtipo sarcomatoide. Es una enfermedad extremadamente heterogénea. El abordaje individualizado es la clave para el tratamiento, justamente. No existe un algoritmo definido, hay una necesidad de abordaje entonces multimodal, oncólogo, radioterapeuta, cirujano en conjunto ahí. La clave del tratamiento es relacionarse bien con el paciente en este aspecto. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Érico. Quiero aprovechar este momento para agradecer a la Comisión Científica y felicitarlos por un evento más del GU Review LACOG. Me parece que ya se ha hecho un evento, digamos, tradicional, súper importante. Al mismo tiempo, quiero felicitar a la Comisión y también quiero reforzar que ahora nos encontramos en un punto y contrapunto. Érico nos menciona acerca de la cirugía inicial seguida de terapia adyuvante en la enfermedad metastática. Ahora hablamos de Antonio Machado Alencar Jr., que es oncólogo clínico del Hospital San Domingo del Grupo DASI, Hospital Universitario de Maranhão. Nos hablará todo lo contrario, el contrapunto, enfermedad oligometastática, terapia sistémica dirigida, seguida de nefrectomía citorreductora retardada. Por favor, doctor, adelante.
Gracias por la invitación, gracias a la comisión organizadora. Hablemos de un punto de vista un poquito distinto, que en realidad iniciar un tratamiento sistémico dirigido y posponer la nefrectomía citorreductora, ¿no? Entonces vamos a ver, quizás sea una estrategia que cuente con algunos beneficios. Entre las ventajas de posponerse la cirugía, iniciar primero un tratamiento sistémico dirigido, por supuesto, sería iniciar de forma más precoz, exponerlo de forma precoz al tratamiento dirigido, no posponer el tratamiento sistémico por el hecho de que tener que hacer la cirugía y tener alguna complicación, o posponer el inicio del tratamiento. Y también ayudar, la otra ventaja es ayudar a identificar pacientes que realmente se benefician de un tratamiento multimodal incluyendo la nefrectomía citorreductora. Entonces los resultados ya han sido mostrados por Carmena, ¿no? Carmena fase 3 nos muestra que el sunitinib solo no era inferior a nefrectomía citorreductora inicial, inmediata, seguida de sunitinib. Entonces la terapia sistémica era, digamos, más importante de hecho. ¿Y qué tipo de evidencias tendríamos para mostrar el beneficio de la cirugía retardada? La propia actualización de Carmena, que se presentó en 2019 reclasificando pacientes por criterio de IMDC, nos muestra un análisis de subgrupos: pacientes con riesgo intermediario y pacientes que contaban con IMDC 1 o 2, han sido analizados para sobrevida global dentro de la estrategia de Carmena. Y en realidad lo que hemos observado es que dentro de los grupos de pacientes que han realizado nefrectomía citorreductora inicial, por supuesto pacientes con riesgo, con un factor de riesgo de IMDC, tuvieron sobrevida mejor que los pacientes con 2 factores de riesgo. Sin embargo, cuando nos ponemos a comparar el brazo de sunitinib solo, tanto el grupo de IMDC1 y el otro, no hubo estadísticas diferenciales significativas como en Carmena, y el grupo de pacientes con 2 factores de riesgo de IMDC, sunitinib ha sido mejor que hacer la nefrectomía citorreductora inicial. Cuando consideramos el número de sitios metastáticos de esos pacientes, tampoco hubo diferencia estadísticamente significante en lo que se refiere a comparar sunitinib solo o nefrectomía citorreductora en los pacientes que tenían solo una metástasis, como también los que tenían más de una, cuando comparamos los 2 brazos. Y ese análisis de Carmena es interesante también, que evalúa la función de la cirugía citorreductora retardada, empezar con sunitinib y retardar la cirugía cuando se utiliza la estrategia, se gana sobrevida con relación al brazo que es solo sunitinib, lo que al contrario de la cirugía inicial, y el rational ratio 0.34. El CERTIME evaluaba la diferencia, si había diferencia de sobrevida entre la cirugía retardada y la inmediata, y lamentablemente ese estudio no pudo reclutar el número de pacientes propuesto. Entonces tuvieron que recalcular su endpoint para sobrevida libre de progresión a 28 semanas, objetivos secundarios, sobrevida secundaria, eventos adversos. Recordar que el CERTIME también es de sunitinib, los pacientes todavía no hacían inmunoterapia, y había 2 brazos. Los pacientes se sometían a citorreductora inmediata o a nefrectomía citorreductora, se hacía después de 16 semanas del inicio de sunitinib. Este estudio nos muestra que no hubo diferencia estadísticamente significante en el endpoint primario, que fue la sobrevida libre de progresión, entre cirugía citorreductora retardada. Pero cuando se compara la sobrevida global, que no fue el objetivo primario sino el secundario de ese estudio, la sobrevida secundaria mediana, los que pasaron por esa cirugía citorreductora, fue más que el doble de los pacientes que hicieron la cirugía inicial, y el endpoint fue favorable a cirugía retardada. Otro dato es que los pacientes que tuvieron cirugía retardada, lo hicieron en otro momento, pudieron recibir más terapia sistémica que los pacientes que hicieron la cirugía citorreductora upfront. En realidad es un análisis retrospectivo de la base de datos de IMDC de más de 1.548 pacientes, que evaluó 3 subgrupos: los que hicieron solo sunitinib
42%, la que hicieron cirugía reductora inicial, más que la mitad, y un pequeño grupo de 5,5% de los pacientes que empezaron con sunitinib y después hicieron la cirugía citorreductora retardada. Y observamos la diferencia, aunque un número pequeño de este subgrupo. Vimos la diferencia destacada de sobrevida global para su grupo que empezó la terapia sistémica y hizo la cirugía retardada. En este análisis, la cirugía citorreductora retardada tuvo mejor sobrevida en Hazard Ratio 0,52 que la inicial. Y vemos que la cirugía retardada tuvieron mejor sobrevida de los que hicieron solo sunitinib. Les pido perdón aquí que no se ve muy bien la imagen. Y revisão sistêmica. Este es un metaanálisis con 9 estudios, uno aleatorizado y 8 retrospectivos con más de 3.000 pacientes. Se publicó en 2023. Es un grupo chino. Y ese análisis nos muestra, o sea, compara la cirugía retardada con la inicial, y la retardada tuvo una ganancia de sobrevida. O sea, empezar con tratamiento sistémico, hacer la cirugía después en los pacientes que tenían respuesta, que van a tener beneficio de la resección. Near Hazard Ratio fue 0,51 con la cirugía retardada comparada a los que hicieron la cirugía inicial. Este metaanálisis incluyó estudios en que hicieron inmunoterapia y hicieron la combinación de inmunoterapia. En análisis de este subgrupo, los estudios de inmunoterapia o solo inmunoterapia y combinación de inmunoterapia, no hubo ganancia de sobrevida, no hubo diferencia estadística significantemente entre las dos cirugías, pero la diferencia fue favorable a la cirugía retardada en los estudios en que los pacientes se trataban solo con inhibidores de tirosina quinasa. Una vez más, se hablaba de si ese beneficio se extiende a la inmunoterapia. Y también se analizó otro subgrupo de los estudios en que los pacientes tenían menos que el 35% de los pacientes tenían una enfermedad con peor pronóstico, más que el 35%. Y en ese análisis subgrupo los estudios en que los pacientes tenían más pacientes de alto riesgo, más que el 35%, hubo beneficio estadísticamente significante y favorable a la cirugía retardada, o sea, empezar terapia sistémica y operar después en los pacientes con respuesta, pero esa diferencia no fue estadísticamente significante en lo que se refiere a los dos tipos de abordaje en los estudios en que los pacientes tenían más bajo riesgo. Otra revisión sistemática y metaanálisis del 2023, 19 estudios, 6 eran prospectivos, nos mostró que la cirugía retardada, inicial con tratamiento sistémico, tenía un beneficio de sobrevida global cuando comparaba a cirugía inicial, Rational Ratio 0,56. Y también la cirugía retardada, empezar con tratamiento sistémico, hacer la cirugía era mejor que hacer solo el tratamiento sistémico. Es unos análisis que se presentó este año como póster, y el estudio incluía dos estudios y comparaba cirugía retardada después del inicio del tratamiento sistémico con la cirugía inicial. Y en ese estudio con Hazard Ratio fue mejor que la cirugía front, y también cuando se destacó el análisis subgrupo en los pacientes sistémicamente tratados con inhibidores de tirosina quinasa, en los pacientes tratados con inmunoterapia, contra lo que vimos en metaanálisis anterior, y para los pacientes de riesgo intermedio también la cirugía retardada fue mejor que la cirugía inicial. Cuando se compara las dos estrategias quirúrgicas, hubo un aumento de 5 meses de la esperanza de vida en 5 años de los pacientes que recibieron la cirugía retardada, y en realidad,
los datos que tenemos tal vez nos muestren que esa es una estrategia un poco más adecuada, incluso para seleccionar mejor los pacientes. Y para finalizar, les muestro algunos estudios ya en marcha, que ese estudio, el seguro, tiene dos brazos que comparan la cirugía retardada con la primaria, con la inicial. Los pacientes, se seleccionan los pacientes. Ese es el único estudio que compara las dos estrategias, pero hay otros estudios en marcha que analizan la función de la cirugía después del tratamiento sistémico, según la respuesta, para evaluar la eficacia de esa estrategia, que son los estudios CytoKit, Nórdico y Probe. Gracias. Excelente, legal. Excelente, gracias por su presentación. Ahora le damos a doctor André Pateno, oncólogo del Hospital Albert Einstein, y nos va a hablar sobre inmunoterapia de primera línea, cómo podemos avanzar más. Quiero agradecerles la invitación, es un gusto estar aquí una vez más, junto a compañeros que los admiro. Y voy a hablar de inmunoterapia en primera línea, cómo podemos avanzar más allá de los avances que ya hemos hecho en los últimos años. Entonces mi clase la he dividido en algunos puntos: dónde estamos hoy, cómo llegamos hasta aquí, hacia dónde intentamos ir y dónde intentamos avanzar y no ha funcionado, y por último, hacia dónde deberíamos caminar. Primero, en dónde estamos. Es importante recordar del largo camino en el tratamiento de cáncer de riñón, citoquinas, como llamamos sobrevida global media de 1 año. TKIs, mejoramos la sobrevida global promedio de los pacientes, la doblamos para casi 2 años, y actualmente con inmunoterapia tenemos una sobrevida global que llega a 4 años y medio. A gente nunca recomenda que seja. Eso es lo que lo recomendamos, que son las comparaciones indirectas. Es una tabla que resume los datos de primera línea, principalmente los 4 grandes estudios que nos dieron sobrevida global para los pacientes, y vemos datos de sobrevida global media que son mejores de lo que teníamos hasta entonces. ITT para a população de risco intermediário desfavorável. A gente sabe que Sabemos que los combos inmuno y TKI pueden traer una tasa de respuesta mejor, menos tasa de progresión de enfermedad, pero in vivo, aunque tenga una tasa de respuesta menor, lleva beneficios a largo plazo para los pacientes que responden, y esas características diferentes de los dos tratamientos nos orientam a decisión terapêutica. sim, a gente sabe que o critério MDC ele tem sua limitação enquanto El IMDC tiene sus limitaciones. Entonces, ya hemos hablado No solamente de que sea el MDC, pero el perfil de resultado de cada uno de los tratamientos. Entonces, por ejemplo, si estamos frente a un paciente sintomático con una enfermedad, digamos, de progresión rápida, metástasis visceral, la tendencia es ofrecer inmunoterapia con TKI. En mi opinión personal, es el riesgo de IMDC de este paciente, como también ya discutimos aquí un poquito antes con Augusto. El paciente, por otro lado, es asintomático, no tiene riesgo evidente, oligosintomático, tiene enfermedad sarcomatoide. Estamos todos más inclinados a ofrecer, por ejemplo, el inmunoterapia. Pero hay muchas y muchas dudas que lamentablemente aún no podemos contestar. Una de ellas es: ¿qué está pasando con pacientes de riesgo favorable? Ninguno de los análisis de subgrupos de los 4 se mostró ganancia de sobrevida global para estos pacientes. Por supuesto que los análisis de subgrupos son problemáticos, no tenemos poder estadístico suficiente para concluir nada dentro de una forma definitiva, pero el hecho es que aparentemente pacientes de riesgo favorable no saben muy bien qué está pasando, y podemos incluso probar esto si comparamos guidelines
que hasta 2023 no incluían, por ejemplo, el compro de IP y Nivo para tratar estos pacientes. Y ahora en mayo de 2024 actualizan el guideline, pasando a considerar IP y Nivo como posibilidad de tratamiento. ¿Y por qué? Porque tenemos 13% de pacientes de riesgo favorable que cuentan con respuestas completas. Mitad de los pacientes después de 5 años cuentan con esta respuesta duradera. Por lo tanto, privar pacientes de riesgo favorable de recibir IP-Nivo puede verse como un problema. El desafío es quiénes son esos 13% de pacientes, cómo identificar a estos pacientes. Y aquí es que tenemos nuestro gran desafío por delante. Otro aspecto que también ha cambiado es que han incluido TKI, monodroga, como una posibilidad, pese a que aquí enaltecen que es un caso, digamos, de excepción, porque pacientes que tienen contraindicación donde la inmunoterapia no está disponible. Pero aquí, resumiendo, tenemos desde TKI monodroga hasta el combo y inmuno con el criterio IMDC. Vamos a recordar, Daniel Hengen nos dice, es un criterio pronóstico, no es un criterio desarrollado para ser predictivo de respuesta. Fue el Checkmate 214 que nos impuso esto, y los otros trabajos terminan con este mismo criterio adelante, llevándolo adelante. No es predictivo de respuesta de un tratamiento y no refleja de la mejor forma posible la biología de la enfermedad. Necesitamos urgentemente de biomarcadores y venimos buscando eso en los últimos años, incesantemente. Tenemos que reconocer que tuvimos un poco de costado en el tema de biomarcadores. Los objetivos de poder conseguir evolucionar con respecto a esto es mejorar selección de pacientes, reduciendo la toxicidad clínica, sobre todo la toxicidad financiera, que es un problema cada vez más relevante. Y por supuesto, mejorar también beneficios de nuestros pacientes a largo plazo. ¿Y hacia dónde estamos yendo haciendo esto? Bueno, en realidad lo que ya se hizo fue la ausencia de biomarcadores. Trataremos de apilar tratamientos que ya tenemos, inmuno, TKI. Vamos a ver si de esta forma es posible mejorar un poquito nuestros resultados. Y el estudio COSMIC 313 nos propone justamente esto. Toma pacientes que estaban en primera línea, riesgo intermediario, desfavorable, células claras, randomizarlos uno a uno para ese nivel IPI y para estos pacientes después cabe un nivel de mantenimiento, un otro brazo, IPI, NIV y placebo, y estos pacientes se mantienen en placebo y NIVO en mantenimiento. Un estudio grande, casi 1.000 pacientes involucrados, primaria IPFS, secundaria de tasa de respuesta, sobrevida global, duración de respuesta. En resumen, lo que nos muestra este estudio, el endpoint primario positivo, tenemos una reducción del 27% del riesgo de progresión, datos de sobrevida global inmaduros y la tasa de respuesta no aumenta sustancialmente. No como imaginaríamos que pudiera aumentar. Si calculamos aquí, hay cerca de 7% de diferencia sobre tasa de respuesta. Las tasas de respuestas han sido las mismas, 3%. Sin embargo, efecto colateral, aumentamos esto de forma sustancial porque, claro, no atiende los mejores intereses de nuestros pacientes. Entonces, además, claro, como era de esperar, tenemos descontinuidad de tratamiento y reducciones de dosis. Entonces, si ponemos aquí en balanza esta estrategia que ha sido detectada nítidamente, no haya sido la mejor, pese a que COSMIC nos muestra una actividad inicial, un PFS, tasa de respuesta un poco mejor. Esto fue a cuesta de mucha toxicidad, no aumentamos la tasa de respuesta completa, no aumentamos la chance de curar a los pacientes, no ha mejorado la calidad de vida de ellos, de estos pacientes, al menos esa es una de las grandes conclusiones del estudio. Entonces, ¿dónde deberíamos caminar? ¿Hacia dónde? Hay opciones, por supuesto, nuevas drogas, drogas promisoras, drogas que están en desarrollo, siempre nos animan, es una esperanza, tanto para el oncólogo como para el paciente. Ok, encontrar biomarcadores que nos ayuden a seleccionar pacientes, poner en práctica clinical trials que cuenten con un design adaptativo y que se vean también como guiados por biomarcadores, o tratar de hacer combinaciones distintas como COSMIC que ha propuesto con otros tipos de drogas que tenemos, digamos, en la estantería. No me mantengo aquí hablando de nuevas drogas y biomarcadores porque tendremos nuestro compañero Enrique Grande que nos va a hablar de esto, pese que es súper importante. Él asumirá esta parte, así que yo hablaré en
realidad de estudios de design adaptativo guiados por biomarcadores y nuevas opciones que podemos pensar en combinar para mejorar resultados de inmunoterapia en primera línea. Este es el Pedigree, es un estudio que está ongoing, que llamamos adaptativo. Es un estudio fase 3 randomizado, carcinoma renal de células claras, primera línea, riesgo intermediario desfavorable. Ellos harán IPI y NIVO como terapia de inducción en el Checkmate 214, basado en esto. Después de 4 ciclos de IPI y NIVO, si el paciente responde completamente, excelente, no, nivolumab en mantenimiento. Pues este paciente progresó primariamente, va para carbocitinib. Respuesta parcial, enfermedad estable, randomizado para cabo, nivo o solamente nivolumab. Esta es una forma de entender un poquito más ingredientes que tenemos hoy, cómo optimizar tratamientos de nuestros pacientes en primera línea. Otro estudio, fase 3 de Lohans, que es una investigadora súper importante francesa. Ella nos propone ahora este estudio, también fase 3 randomizado, en el que seleccionamos pacientes según la expresión del PDL1. PDL1 positivo, que suelen ser 25% de los casos, serían randomizados para combinación de inmunoterapia o combinación de ITKI, y esta randomización es para PDL1 negativos. Y por fin un estudio que es fase 3 y fase 2, considero uno de los estudios más importantes porque evalúa prospectivamente uno de los biomarcadores más promisores que tenemos aquí para desarrollar en este aspecto, que son los clústeres moleculares que hemos ya visto con atezolizumab. Es un estudio bastante randomizado, van a tomar pacientes que según el clúster van a poner pacientes en tratamiento con nivo y cabo, clúster 1 o 2 con clúster más angiogénicos, y pacientes con clúster 4, 5 y 7 que son clúster más calientes o más inmunogénicos, serán enfocados en tratamiento con IPI y NIVO, y esta es una estrategia interesante que aguardemos ansiosamente para ver los resultados. Por fin, hacia dónde debemos estar yendo, combinando otras drogas. Y aquí, ¿quién está adelante en la competencia? Haciendo una analogía con una carrera de caballo, belzutifan es un inhibidor. Belzutifan viene desde hace más de 100 años, de los primeros relatos de la enfermedad hasta la identificación del VHL en 1993, hasta finalmente poder desarrollar una molécula que ha sido algo muy desafiador en 2009-2010, hasta la primera aprobación por FDA de esta droga en 2021. Aquí una diapositiva que resume básicamente lo que hemos logrado acerca de estudios con principales, no todos, son principales estudios con el protocolo LightSpark. Traigo datos de belzutifan en pacientes pretratados. Tenemos tasa de respuesta tanto en LightSpark 001 de la orden de 25%, 31% en cohorte 2 del estudio LightSpark 03, 23% LightSpark 05 que se actualizó ahora. Entonces, es una droga con actividad. Otra cuestión interesante es la durabilidad de la respuesta que hemos visto con belzutifan. Es algo bastante atractivo con respecto a la droga. Y si observamos atentamente lo que tenemos de eficacia de belzutifan en primera línea, esos datos son aún más animadores. Tenemos LightSpark 04 para tumores localizados de riñón, 50% de tasa de respuesta. Cohorte 1 de LightSpark 3 de pacientes vírgenes de tratamiento que han recibido belzutifan y cabo, tasa de respuesta de 70% con 28 meses de duración promedio de respuesta. Considero esto bastante animador. Belzutifan actualmente posee 2 aprobaciones del FDA, pacientes con VHL mutados, y también una aprobación subsecuente según los guidelines. Es un medicamento que hoy ocupa el tercer puesto en la línea de tratamiento renal después de TKI e inmuno, y porque creo que belzutifan es un buen candidato para una terapia tripla, porque parece activo, como les mostré recién, también parece tolerable. Este es un estudio presentado por el
doctor Tony Shourieri en Boston a hacer un análisis interesante juntando 600 pacientes de distintos estudios LightSpark, mostrándonos que pese a que hay eventos relacionados a belzutifan usado en monodroga, estudios en monodroga aquí, ¿ok? 37% de eventos grado 3, hay una tasa pequeña de reducción de dosis, una tasa pequeña de descontinuidad. Los principales efectos colaterales que nos preocupan con belzutifan, anemia, hipoxia, fatiga, relacionados también a una curacia específica, y pese a que la anemia sea frecuente, es una anemia grado 3, 4, menos de 30%. Es una anemia más complicadita que puede demandar, por ejemplo, transfusión. Belzutifan combinado, les muestro aquí, hay estudios de belzutifan combinado, por ejemplo, con TKI. Este estudio que les presenté en otra diapositiva les presenté que es Spark 03. Es interesante notar que han combinado con carbo 60 miligramos, que sabemos que es una dosis normalmente cuando combinamos con 40, que usaron 60, y bueno, naturalmente este estudio con 2 cohortes, los pacientes que eran politratados tuvieron más toxicidad que los que eran pacientes treatment naive y no habían recibido ningún tipo de tratamiento. Y aquí también vemos tasas de descontinuidad y reducción de dosis bastante pequeñas. Entonces, además de la cuestión de la seguridad, como ya habíamos mostrado, el medicamento sí es eficaz cuando combinado con TKI, 70% de tasa de respuesta, duración de respuesta promedia de casi 30 meses. Me parece que esto es muy dado el mecanismo único de belzutifan. Es un medicamento que no tiene un overlap de mecanismo de toxicidad con TKI, inmuno. Es un tercer ingrediente para nuestra receta, entre comillas, que puede ser bastante interesante. Tenemos estudios que evalúan a nivel prospectivo en terapia tripla belzutifan. El LightSpark 02 estudia Pembro en un brazo super contemporáneo como brazo control, y los otros brazos terapia tripla, justamente la propuesta Leva y Pembro con belzutifan, y el otro brazo Leva, Pembro con carbonimab inhibidor. Take home messages. Sabemos que inmuno y inmunoTKI son combinaciones esenciales hoy en la primera línea. Con la llegada de la inmunoterapia, los datos de sobrevida global, sabemos que eso movimienta nuestro escenario. Hay dudas con respecto a qué es mejor hacer. Necesitamos estudios randomizados que nos ayuden en este escenario. El COSMIC 313, a mi ver, muestra que ya hemos sacado todo lo que podíamos de combinaciones con inmuno y TKI. Con respecto a los feature directions, me parece que los triplets aún no han muerto. Belzutifan puede ser un buen componente para probarse en una terapia tripla, por ejemplo. Y necesitamos también estudios como Pedigree, Opt, CareRun, que nos ayudan mucho a futuro. Además, por supuesto que para mí es lo principal es llave, descubrir biomarcadores, nuevas drogas, y el doctor Enrique Grande nos hablará en instantes acerca de esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, André. Y ahora vamos a tener una clase en línea. Pedro Miguel Barata va a hablar de las líneas siguientes. Es profesor de la Universidad de Key West, también es oncólogo de Cancer Center. A ver cómo vamos a hacer. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Es un gusto verles. Ya puedo seguir, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Pueden ver mi pantalla? Bueno, vamos a seguir. Tengo 15 minutos y mi compañero habló bien de belzutifan y me ahorra el tiempo. Voy a tratar de hablar un poco más despacio. Aquí están mis conflictos de interés. Un resumen: podemos hacer cualquier combinación con inmunoterapia base en la mayoría de nuestros pacientes. En mi práctica hacemos combinaciones con TKI en contextos. Producimos una inversión ipinivo
por ser hasta el más reciente seguimiento y, como digo, en la mayoría de los casos hacemos una combinación de la inmunoterapia. Es importante recordar que el seguimiento de esos pacientes es importante, que a veces tarda más de 4 años, pero 4 años vemos la vuelta tenemos la sobrevida global de 48 a 50 meses para enfermos o pacientes tratados, y que a los 4 años no vemos una diferencia entre los diferentes regímenes y tenemos diferentes seguimientos para los diferentes tipos de combinación. Cuando pensamos en combinaciones, lamentablemente la mayoría de los pacientes progresarán y la calidad de vida es muy importante recordar que los datos de calidad de vida son diferentes. Pacientes con nivolumab, cabo, vive mejor que nivo, incluso con nivo, y las otras combinaciones de los resultados de los enfermos fue semejante al sunitinib. Entonces es una diferencia entre las combinaciones. Y para hablar de mi tópico, lo que hacemos después depende de lo que se hizo en primera línea. Habrá enfermos, 20% los Estados Unidos tratados con TKI, inmunoterapia, y la mayoría de los pacientes reciben una combinación. Y depende de lo que, para TKI, hablamos de nivolumab o cabozantinib, primer diagnóstico, una combinación de terapia doble, hablamos de TKI de inmunoterapia y una combinación de IO-TKI para esas decisiones. Hay que recordar que no tratamos los pacientes, todos los pacientes que nacen con carcinoma renal. Tenemos que pasarlo de primera, segunda, tercera línea. Eso nos hace recordar que no debemos dejar las mejores opciones para después. Tenemos que hacer el momento correcto. Cuando vemos los guidelines, la terapia diana es la terapia dirigida. Tenemos varias que son inhibidores antiangiogénicos. También tenemos inhibidores de mTOR y el HIF-2 alpha. Recordar también que los diferentes niveles de TKI tienen diferente potencia o actividad para VEGF, y los tratamientos de nueva dirección tienen más selectividad, y también de cabozantinib. Y también es importante porque no estamos hablando de nicho joints. Pero ¿qué significa las evidencias científicas? Aquí tenemos una tabla de los datos que son los que utilizamos para recordar las opciones en este contexto refractario. Carbo, las combinaciones, tivosanib y después oxitinib y bersutefan. Hay que recordar que podemos demostrar varios grupos de control con cabozantinib en contexto refractario. Recordar que un corte después de ipinib, como también un corte después IO-TKI, el cabozantinib es activo en la cuarta parte de los pacientes, una quinta parte, y es importante decir que es un tratamiento eficiente y funciona en contexto post-inmunoterapia. Aquí tenemos una nuevo TKI aprobado, se basa en estudio tipo 3, de 2 o 3 tratamiento sistémico, y aquí vemos una comparación entre ratio-free survival comparado a sorafenib, y es interesante ver dos cosas. En largo plazo de 4 años tenemos el 8% de pacientes que no avanzaron en TKI comparado a 0. Entonces algunos enfermos tratados, y por otro lado en breakdown la actividad
para estar presente independiente de los tratamientos que el paciente recibió, sea inmunoterapia o combinación, las secuencias de 2 TKIs o enfermos que no recibieron ninguna inmunoterapia. Recordar que las respuestas, espero es una cuarta parte que responden tenemos una cuarta parte responde con mejor respuesta, y la respuesta es en un año aproximadamente. Esta es una medicación durable, es una opción válida. En los Estados Unidos tenemos una actualización muy buena en contexto refractario. Otra indicación que se utiliza, la combinación, este estudio con 3 cohortes. El estudio es positivo, el estudio retrospectivo HOPE 205. Este es un estudio de no inferioridad, y después de haber verificado alguna toxicidad en la combinación de lenvatinib, se estudió una dosis más baja comparando las medicaciones. ¿Qué vemos en ese estudio? Es que la eficacia es inferior, es negativo, o sea, no ha alcanzado el endpoint, y también la seguridad no es la mejor. Entonces hay que recordar que la dosis sí es importante. Cuando bajamos dosis de medicación, no es que la eficacia se mantiene. Faltan algunos datos para saber la actividad de esos fármacos post-inmunoterapia. Aquí también tenemos evidencias semejantes en contexto de asetinib después de inmunoterapia. Este es un abordaje personalizado de asetinib basado en un estudio de individualización de dosis. Hay que recordar que se puede hacer la titulación de dosis basada en eficacia. Y tenemos el Light Spark. Y es importante recordar que el Light Spark trató con resultados prometedores en fase 1, progresión en más de un año, enfermos tratados con 3 líneas previas de tratamiento, mediana fue igual, 5.6 meses, y no hay diferencia de sobrevida global. ¿Ok? Vemos en esta curva, principalmente la de la izquierda, ver que hay 20-25% que se beneficiaron mucho de esta terapia. Y es interesante ver la respuesta que corresponde en un 20 o 22% de pacientes que responden y otros que tienen una mejor respuesta. No sabemos quiénes son estos pacientes, tal vez podamos hablar más de eso, sobre el valor de los biomarcadores, pero es importante recordar que tenemos una tercera parte de los pacientes que no responden, una quinta parte que responde con mejor respuesta. La seguridad. Hay una curva de aprendizaje con esta terapia que quieren de hipoxia, otras citopenías que no estamos tan acostumbrados a tratar con otros tratamientos, de otras terapias dirigidas, el tema de oxígeno periférico, y creo que vamos a aprender a usar mejor y tratar mejor los pacientes. También tenemos un tema importante en contexto refractario. Inicialmente tenemos inhibidores, tenemos varios datasets que nos muestran que utilizar nivolumab no es eficaz en la mayoría de los enfermos, entonces es para la minoría de los pacientes, un 10%. Hicimos la misma pregunta desde el punto de vista
de igual y los resultados son negativos. El hecho de que pasara inmunoterapia no hace diferencia al paciente. En estudio TINIVO 2 no parece que no hay diferencia entre otros fármacos, como vimos, como nivo itizumab en CONTACT 3. La durabilidad fue peor en contexto combinado. Entonces, se sugiere que no se haga esta inmunoterapia en este contexto. Y recordar 1 o 2 puntos que tenemos que poner atención. Si vamos a tener un nuevo TACI basado en datos muy prometedores, entonces son los resultados muy importantes en contextos refractarios, incluso en pacientes tratados con carbo, con respuesta en un 40%, y esos son datos presentados por Motti, se presentan a ASCO de este año, y estamos para ver resultados en besutifan y carbo, y levatinib, comparado a cabozantinib y inmunoterapia, pero este resultado, esta combinación basada en esa combinación fue de besutifan y carbo en 2 tratamientos naïf o en enfermedad refractaria, que son resultados. Se estudió la combinación con levatinib combinado con levatinib, besutifan y cabozantinib. Y es lo que vemos en la pantalla. Aquí tenemos los estudios publicados. Vemos que este estudio establece las pautas para segunda línea. Tenemos la enfermedad refractaria, tiene impacto de lo que hacemos en primera línea. Hoy no hay lugar para inmunoterapia salvage para la mayoría de inmunoterapia. El plan default será TKI. Y vamos a aprender más del setting del HIF, del inhibidor HIF. Parece que todavía no está adaptado a la primera línea. Y hay otras terapias activas como XL092 que están pasando a fase 3 en células no claras, y vamos a ver qué nos dirán los resultados. Muchas gracias. Y espero los comentarios y la discusión de evidencia científica. Gracias. Pedro, muito obrigado. Muchas gracias, Pedro, por esta excelente presentación. Pudimos entenderlo muy bien, así que haremos una discusión en 30 minutos, si es posible que se quede. Pedro, agradecemos muchísimo. Necesito, por el tema del horario, llamar a la doctora Aline Lure Rajada, hizo residencia en el Einstein. Hoy es directora clínica del Instituto de Manaus Oncoclínicas, de la región norte de Brasil. Nos hablará sobre consideraciones de tratamiento sistémico de carcinoma renal de células no claras. Buenas noches. Antes que nada, agradezco por la comisión organizadora, al grupo LACOC, por esta invitación para participar de este importante simposio internacional, tan importante para nuestro país. Estoy honrada de estar al lado de grandes expertos, los doctores que son grandes referencias para mí. Gracias por esta oportunidad. Bueno, mientras pone la clase que me toca dar, el de subgrupo raro, una citología rara en cáncer de riñón. Bueno, aquí está. Gracias. Trataré de ser breve, tengo 10 minutos para hablarles un poquito sobre esto. Bueno, declaración de conflictos de interés que no tengo. Aquí, bueno, subgrupo raro de enfermedades en carcinomas de células renales. El subgrupo de pacientes de no células claras representa 20-30% de pacientes de casos de cáncer de riñón. Sabemos que la gran mayoría, 70-80% de casos, son carcinomas de células claras. Menos común hay tumores papilíferos, 10-15%. Menos común aún tumores canófobos, ductocolectores y carcinomas medulares renales. También carcinomas relacionados a translocaciones.
Bueno, con el avanzar del tiempo de la genómica en oncología para tumores de riñón no ha sido distinto esto. Sabemos que son tumores con biologías distintas, con genómicas distintas, y aquí traigo este estudio, Dr. Moser, publicado en la 15 Cell en 2020. Este estudio busca hacer un análisis multiómico de 823 tumores en pacientes randomizados en aquel estudio de fase 3, estudio MOTION 151 para los que no se acuerdan, un estudio que evaluó la eficacia del atezolizumab con bevacizumab, primera línea de cáncer renal metastático. Este estudio descubrió 7 subtipos moleculares, y estos subtipos moleculares tienen características únicas relacionadas a angiogénesis, proliferación, metabolismo celular, celular. La idea del estudio fue correlacionar subtipos moleculares con respuestas al tratamiento, sea con MOTION 151, que era el grupo patrón, sea con atezolizumab o bevacizumab. De hecho, el estudio nos muestra que hay una correlación entre estas características, ¿no? Yo traigo aquí para que podamos recordar que en 2022 hubo una actualización de la clasificación molecular, tumores renales, y se han incluido 6 nuevas clases de clasificación en estos tumores. No les entraré en detalles, pero bueno, los invito a que observen los guidelines publicados este año, un guideline europeo, Dr. Bose. Está súper interesante, muchísimo, muy bien detallada esta cuestión. Bueno, aquí les traigo la parte más interesante de este subgrupo, que habla de estudios randomizados fase 3. Por ser un subtipo más raro, traigo este estudio bastante importante, que es un estudio SWOG S1500, llamado PAPI-MED. Es un estudio de fase 2. Este estudio busca evaluar la eficacia de drogas anti-MEDs como carboplatin, crizotinib, savolitinib, comparado al brazo patrón que era Sutent. Era un estudio fase 2, podría ser primera línea o segunda línea de tratamiento, no importa. La primera publicación del estudio fue en 2021. Hemos visto que el brazo de crizotinib y savolitinib se cerró por futilidad, no hubo eficacia, y básicamente tuvimos el carboplatin comparado al grupo de Sutent. En esta publicación vimos la ganancia sobre vida libre de progresión en favor de carboplatin y un aumento de la tasa de respuesta 20% contra 4% de Sutent. Traigo la actualización de este año. Dr. Pedro Barata también publicó en JCO de sobrevida global. Sobrevida global, no tuvimos diferencia entre carboplatin y Sutent. Después de este estudio PAPI-MED, pusimos esta como opción de tratamiento. Carboplatin vino con opción de tratamiento para estos pacientes después de este estudio, ¿no? Entrando en la era de inmunoterapia, les traigo un estudio que NOT 427, la corte B de este estudio fase 2, que evaluó la eficacia de pembrolizumab con inmunoterapia. 165 pacientes se incluyeron, de los 165, 111 eran tumores papilíferos, con una tasa de respuesta interesante para una droga de inmunoterapia, 29% de tasa de respuesta para esos pacientes. Segundo subgrupo más común, tumores cromófobos, no vimos tasa de respuesta de 10% aproximadamente, sobrevida libre de progresión mediana de 4 meses, pero vemos que pembrolizumab puede presentar una eficacia en este subgrupo de pacientes. Hablando de inmunoterapia, pasando para ese combo de inmunoterapia, terapia IPI-NIVO, traigo Checkmate 920, estudio fase 3B/4, el menor de pacientes, 52 pacientes de estos 18 tumores papilíferos, con tasa de respuesta no tan interesante, 11% de tasa de respuesta. Sin embargo, sobrevida global mediana de 21 meses. Estudio muy esperado, interesantísimo en el escenario de cáncer de riñón, presentado por Dr. Bergman en ESME este año, muy reciente, en septiembre. Study for Cash, estudio fase 2. Estudio prospectivo randomizado comparando combo de inmunoterapia IPI-NIVO versus el brazo estándar en aquel momento. 87% de ese brazo hizo uso de Sutent. El endpoint primario de este estudio fue tasa de sobrevida global 1-12 meses, randomización 1:1. ¿Cuál fue el resultado de este estudio? Bueno, fue positivo para su endpoint primario, la tasa de sobrevida global en 12 meses, 87% para grupo de combo versus 67% de grupo Sutent. Sin embargo, cuando miramos la sobrevida global mediana,
no hubo significación estadística, 42 meses para combo versus 34 meses para TKI. Cuando vemos sobrevida libre de progresión aquí al lado derecho, ninguna diferencia. 5 meses y medio para ambos brazos. Tasa de respuesta para tumores papilíferos, 148 pacientes en este estudio. Una tasa de respuesta interesante, casi 30% de tasa de respuesta. Cuando vemos que los tumores no papilíferos, esta tasa es aún más interesante, llegando a 37% de tasa de respuesta con IP y NIVO en este escenario. La gran discusión es si IP y NIVO serían estándar para estos pacientes. Creo que no. En este caso necesitamos más datos. Hay cuestiones de costo, toxicidad y también un grupo pequeño de pacientes, ¿no? Por ser una histología más rara. Esto es el brazo único combinando combos de IO y TKI. El primer estudio que pongo aquí es carbocitinib y nivolumab. 80 pacientes en este estudio, 32 papilíferos con una tasa de respuesta súper interesante de casi 50%. Esa es la cohorte 1. La 2, tumores cromófobos, no vimos tasa de respuesta con esta combinación. Hay una actualización en la European Road, 34 meses, manteniendo tasa de respuesta de 48% con una sobrevida leve progresión de 13 meses, una sobrevida global mediana de 28 meses. Pasando ahora para otra combinación bastante conocida ya en el escenario de células claras, nivatinib y pembrolizumab. 93 pacientes de tumores papilíferos interesantes también en respuesta de 54%. De estos 10% tasa de respuesta completa. Hubo la actualización en ASCO de este año. Hay una mediana de duración de respuesta de casi 20 meses. Sobrevida libre de progresión en casi 8 meses y sobrevida global mediana aún no esté superada. Un estudio más del combo IO y TKI, carbocitinib con atezolizumab. Este es el estudio COSMIC 021. Esta es la cohorte 10 del estudio. 1B. El N menor de pacientes, 32 pacientes. Son interesantes las tasas de respuesta, con una sobrevida libre de progresión de 9 meses, sobrevida global no lograda aún. Atezolizumab, 12%, 12 pacientes en los tumores papilíferos con tasas menores de respuesta, cerca de 25%. Combo IO drogas anti-MET. El primer estudio, Calypso, también estudio de fase 2, combinación de savolitinib con davolumab. Se incluyeron 52 pacientes, 17 pacientes eran METs alterados, mutados o tumores papilíferos. Interesante, 53% de tasa de respuesta. Estudio negativo porque... Ok, ya termino. Este estudio es negativo porque el endpoint primario es la tasa de respuesta en la población global. La población global tuvo 29% de tasa de respuesta, sin embargo, cuando observamos las poblaciones específicas con MET alterado, 53%. Este es otro estudio, savolitinib con inmunoterapia, y este estudio dividió a los pacientes basados en la presencia o no de alteraciones de MET. Pacientes con MET alterado, 18% de tasa de respuesta. Pacientes que no tenían MET alterado, no hubo respuesta, mostrando que quizás la investigación de alteración en MET sea un biomarcador para que podamos investigar en estudios futuros. Finalizando la clase, no es de extrañar que se evalúa la terapia tripla para este grupo de pacientes. Como André dijo en su clase, ¿no? COSMIC 313, hubo un estudio de cáncer de mama de células de citologías variantes que también evaluó la combinación tripa carbo y pinivo, una tasa de respuesta de 21%, un buen control de enfermedades de 77%, pero como COSMIC 313, altas tasas de toxicidad, 77% de pacientes tuvieron eventos adversos mayor o igual a grado 3, los llevó a hacer una nueva cohorte con una dosis menor de cabo de 20 miligramos. Su actualización se presentó en ESCO este año, y para traer el escenario son estudios randomizados
Devemos decidir el tratamiento con nuestro paciente, combinaciones de TKI o SAI, Paxpen versus axitinib. Pedro nos habló de esta droga nueva que es antimultikinase, nivolumab versus TEN, basado en biomarcador, basado en la presencia o no de MET, estudio SAMETA, que será randomizado en 3 brazos, savolitinib con nivolumab, sunitinib o davulumab como inmunoterapia. Para finalizar, prometo, en un escenario donde hay pocas opciones de datos en la literatura, por ser una historia tan rara, guidelines quizás nos ayuden a decidir mejor tratamiento para paciente. Traigo esta última versión de NCCN, que pone como régimen preferencial, por supuesto, Clinical Trials está disponible, pero carbozatinib, las combinaciones carbonivo, Eva con pembro, tasa de respuesta de 47 a 54%. Y aquí, ESMO de este año, guideline de ESMO este año, que divide en tumores papilíferos y no papilíferos. Para tumores papilíferos, preferencialmente carbozatinib y alternativa como inmunoterapias menos preferencial, Sutent, pembrolizumab, y también combos de IO y TKI si no queremos tasa de respuesta. Para pacientes con tumores no papilíferos, tumores cromófagos, Sutent continúa como régimen preferencial. Pacientes con carcinoma de doble colector, renal medular, aún en quimioterapia basada en platina es el patrón, y pacientes con componente sarcomatoide, ya sabemos muy bien, basados en varios estudios anteriores que el doctor ya nos comentó, alguna terapia baseada en conclusión, hay pocos estudios randomizados, carcinoma en células raras, preferencia por un TKI o con una combinación de IO y TKI, caso que queremos una tasa de respuestas. Hay una necesidad de biomarcadores como cáncer de riñón por lo general, y esperamos resultados de varios estudios clínicos randomizados ya encaminados, y puse aquí las imágenes anteriormente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aline. Para terminar la sesión de la noche, quiero invitar al doctor Enrique Grande, profesor de oncología médica, líder de la parte de investigación clínica de Cancer Center Madrid. Nos hablará acerca de biomarcadores y nuevos agentes para cáncer de riñón. Muchas gracias. Entonces, estoy contento de estar aquí. Estoy muy animado de estar aquí. Quisiera agradecer por la invitación. Tengo 2 desafíos. Primero, es hablar en 10 minutos sobre biomarcadores y nuevos agentes. Seguramente vamos a dejar todo más fácil. Lo que es importante es que by the end of my presentation you will be winning, you will see. Al final de mi presentación, aquí entonces los dispositivos. Bueno, aquí yo voy a mostrarles, vamos a discutir aquí una mayor parte de los biomarcadores. Me enfoco en estos tópicos. Primero, más importante es miren, necesitamos identificar frente a qué paciente estamos, y lo que tenemos son criterios de MDC. Criterios de MDC son la mejor forma de identificar y clasificar según la práctica diaria, y también el tratamiento según factores prognósticos. No sé si ustedes están de acuerdo con esto, pero puede que estos pacientes con un riesgo favorable son angiogénicos, y los otros son más inflamados, ¿no?, en cuanto a sus tumores. Y así debo tratar de orientar mi tratamiento. Los pacientes que tienen un paciente moderado, la inmunoterapia debería ser driver. Se me preguntan si es la inmunoterapia doble o no. Posiblemente depende del objetivo clínico que tenemos. Si tenemos un tumor sintomático, voluminoso, el TKI será el driver junto a los inhibidores de checkpoint. Pero si pensamos a largo plazo también, una sobrevida
una tolerabilidad mayor a largo plazo, posiblemente NIV deberían ser el estándar, pero esto depende de ustedes. Ahora, ¿habrá un papel para TKI si un agente aislado? Me parece que sí, pero es necesario tener mucho coraje, porque aquí hay combinaciones de TKI más inmunoterapia, están impactando la sobrevida de la población por lo general. Si nos enfocamos en pacientes de riesgo favorable únicamente, posiblemente hay un sesgo en la selección de pacientes. Doctor André menciona que este estudio, CARE 1, el estudio que posiblemente tuvo más impacto a futuro a nivel de PDL1, la selección y expresión de pacientes. Esto será uno de los principales factores para elegir tratamiento, TKI con inmunoterapia o inmunoterapia doble. Posiblemente este estudio va a responder esta pregunta. Seguramente ellos están conduciendo uno de los estudios más inteligentes en este campo. Y la histología. Doctor hizo un resumen con respecto a histología. Hay variedades de tumores distintos que no hay una histología clara. No puedo saber con qué paciente que tenemos enfrente viendo la histología, simplemente asumiendo que esta histología se correlacionará con una alteración molecular. Entonces, no tenemos estudios prospectivos randomizados sobre estos tumores papilíferos. Tenemos muchas opciones, hay directrices de MSCN, es una lista grande, así que este es el abordaje en estos papilíferos. ¿Por qué no se utiliza cabo inhibo? El componente sarcomatoide o el componente predominante, yo haría una inmunoterapia doble. ¿Por qué no Pembro y Axe? ¿Por qué no cabo inhibo? Bueno, tal vez ellos trabajarán de la misma forma, funcionando de la misma forma, pero es una opción que tenemos. Clasificando los tumores entonces, pacientes que cuentan con alto riesgo de recidiva, tumores agresivos, quizás lo que podemos ofrecerles es Leiva más Pembro y otros, y sunitinib. Y estos pacientes que tienen ductos colectores, posiblemente ellos realmente no presentarán algo similar al cáncer renal. Pero si hay alguna duda y estamos observando potencia, ese estudio de Keynote B61 con pembrolizumab y lenvatinib realmente es muy potente. Observando también el perfil de seguridad del lenvatinib, es lo que podemos esperar en términos de respuestas. Hay 4 estudios y ya han mencionado, el doctor André ya mencionó, este es el más importante de los 4, Stellar 304, y Pedro Barata también habló sobre esta droga, ¿no es cierto? El zanzalintinib, no sé si es más potente, el zanzalintinib, mismo mecanismo de acción. Ese es el más robusto de fase 3 que está encaminado justamente para tumores papilíferos, donde tenemos zanzalintinib más nivolumab versus itinib. ¿Por qué no es carbozantinib que se está comparando aquí? Pero veamos. Y los subtipos moleculares. Doctor André nos habló sobre estos estudios y me parece que la evidencia más robusta tenemos por detrás de ese subtipo molecular viene de ese estudio de Javelin-Brina. Esto se dio como negativo en términos de sobrevida global, pero en el subgrupo molecular, en las análisis de retrospectiva, vemos que hay por lo menos 40% de nuestros pacientes que cuentan con la firma molecular. ¿Y por qué nos estamos basando en nuestro sistema en TKI? Como un combo aislado. Y una tercera parte de los pacientes tenemos un tumor inflamado, el microambiente inflamado. Entonces, probablemente, ¿por qué no enfocar NIV o combinaciones inmunes? Y cuando lo intentamos hacer de modo retrospectivo, y este estudio Bionic trata de hacer la selección de pacientes, pero los datos no nos dicen nada activo. Lamentablemente hoy no estoy optimista, no hemos avanzado
no hemos identificado de modo por adelanto. Este es un estudio interesante, relevante, fase 3, tratamiento primera línea. Esperamos resultados para el próximo año. Y esta terapia triple llegará a primera línea, pero no sé sobre seguridad. Y esos marcadores angiogénicos, esos son los datos que vienen de análisis retrospectivo con pazopanib, y parece que hay algunos tumores que muestran estos marcadores angiogénicos y estos responderán a pazopanib. No creo en realidad en la selección de pacientes para inmunoterapia. Esta selección molecular, vemos aquí a la derecha los pacientes tratados con NIVA estaban mejores con esa firma, ¿no? Con ese marcador. No deberíamos utilizar ese marcador inmune y el microbioma, que es fascinante, increíble. Una de las cosas más sofisticadas que tenemos actualmente. Este estudio inteligente, y vemos que esos pacientes tratados con nivolumab combinado a lactobacillus, miren, el lactobacillus, la respuesta y la sobrevida fueron mejores. Y podemos decir, bueno, no creo en estos datos, pero observen lo que tenemos aquí que se presentó en ESMO. El estudio tácito de Italia era Pembro y axitinib con ese trasplante fecal de microbiota. Entonces, pensé como lo hicieron. Había una colonoscopia, se implantaba el trasplante fecal con colonoscopia y por haber las dos cápsulas de heces congeladas que el paciente tenía que tomar, lo harían. O sea, firmaría esa autorización para participar en ese estudio. Espero que funcione, o sea, que la nevera funcione, pero observen los datos, miren la sobrevida, que tiene un impacto aquí. Es un mérito tomar esas cápsulas. No sé si ese es el futuro, pero hay que pensar en las respuestas. Y para finalizar, ¿y si podemos llegar a la membrana celular? Observen aquí las combinaciones que tenemos, isotopos que tenemos en la membrana celular de esas células. Probablemente llegan a este campo, no sé sobre las células CAR-T. CD70 está en la membrana celular, células de un tumor renal. Ese es el primer estudio clínico con células CAR-T. Y me gusta Montauban, le encanta este estudio, pero no veo muchas respuestas. No veo muchos pacientes vivos a largo plazo y necesitaría invertir dinero. Si tuviera que invertir mi dinero, no sé si sería en dónde invertiría. Sobre los ligandos, aquí están, estas son las dos últimas diapositivas. Tenemos el Starlight, en el que lutecio va hacia A9 y se expresa en la superficie en las células de tumores renales y vamos a verlo en combinación con inmunoterapia. Esta es la última diapositiva. Observen los radios ligandos que van a desarrollar contra cáncer renal metastático. Aquí tenemos los trazadores, las metas diferentes que tenemos. Es un campo muy rico y vamos a dividirnos y vamos a tener muchas discusiones en el futuro. Gracias por la bárbara presentación, Enrique. Tenemos un tiempo ainda. Tenemos un tiempo aquí. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. No, nadie.
Muchas gracias por las excelentes presentaciones. Entonces, ¿por qué el carbosantinib sería el estándar de cuidado en cáncer papirífero renal? Yo creo que la doctora puede responder. Creo que hasta ahora los datos que tenemos para el cáncer renal papirífero es cabozantinib basado en el primer estudio que les compartí, en donde buscamos la eficacia para fármacos. El carbo fue mejor a la época y las tasas de respuestas no fueron muy buenas, pero yo sé lo que piensas. Pero creo que ahora tenemos nuevos datos y PNIVO, tenemos un combo de inmunoterapia, TKI, pero son estudios pequeños, el número de pacientes es pequeño y no estoy segura si la combinación con inmunoterapia y TKI sobre la seguridad de los pacientes y la toxicidad. No sé si alguien piensa diferente. Creo que tal vez doctor Enrique Grandino está muy animado con eso, con estos datos, porque el carbo no fue el brazo control que con la mayor parte de los pacientes, ¿no? Exacto, creo que este es el punto, porque en este estudio tenemos el nivolumab y sunitinib. Es eso que necesitamos en esa comparación con el carbosantinib. ¿Por qué el carbo? Porque somos románticos y está allí. No sabemos que está allí, no hay mutación, son pocas las mutaciones. Sabemos que el punto es este. Por eso queremos utilizar el cabozantinib, porque somos románticos. Pedro, te veo. ¿Me escuchan? Es una pregunta importante. Quería recordar 3 puntos. 1, el estudio con Ivo y PNIB, que tenía resultados muy limitados o respuesta por debajo del 20%. Y eso enfrió. No parece que utilizan NIVO y IP con todos los enfermos. Tal vez animen más con IO y tal, que los datos de contexto en células no claras para side life pain y para los... Es una de las 2 opciones para mí sin evidencia de NIVO. Células no claras. Y quiero decir que cuando se publicó esta pregunta en la comunidad en línea, antes de presentar el SendForecast y después del SendForecast, después de presentarlo, hice una pregunta para papilares y la gran mayoría de la comunidad en línea dice 2 cosas. 1, que por lo menos en la comunidad en línea 3/4 partes de los enfermos recibieron la combinación IO-TKI, cabo-nivo más left-pen y ipo-nivo. En la mayoría de las personas de los providers no está considerado en práctica clínica. Creo que la biología entiende, porque como no tenemos un marcador en la enfermedad papilar para entender cuáles son los pacientes que van a tener más provecho de esa combinación, un TKI, que el standard of care, y después asociar inmunoterapia con actividad, que se justifican los resultados por arriba de un 50% de respuesta. Y parece que hasta que se tenga un estudio fase 3, probablemente, o lo menos en los Estados Unidos, es el IO-TKI de lo que se puede o no se puede hacer. Bueno, aprovecho ya de cómo era secuenciar las líneas siguientes, de cómo estamos discutiendo tumores no células claras,
por saber que son pocos los pacientes que llegan a segunda línea para esos tumores. pergunta. Voy más allá de la pregunta. ¿Por qué carbozantinib en primera línea? ¿Qué utilizamos en segunda línea? Y yo sé que va a depende de lo que se utiliza en primera línea, pero primera línea carbonib y ¿qué se utilizaría? Es una pregunta excelente y difícil. La respuesta más fácil es de TKI, que no se ha utilizado en primera línea. Probablemente el imatinib sea una opción. Tal vez sea menos convencional y decir que algunos pacientes pueden tener una combinación. Ya he hecho esa combinación en papilares cuando nos hacen primera línea. Es importante en la mayoría de los casos o TKI no primera línea utilizar más carbonib y se lleven Axi o Pevelot y son mis opciones de preferencia. En esta línea de la pregunta, besutifan es más para tercera línea, como les dije. Pero después un paciente que utiliza nivo y carbo ya está expuesto a inmuno-TKI. ¿Por qué no considerar también el besutifan para un paciente ya en segunda línea? ¿Le parece un absurdo o tiene sentido? No creo que sea un absurdo, pero no tenemos mejor evidencia con besutifan. La pregunta principal para mí, ¿cuáles son los pacientes que van a sacar provecho? Y combinando, vamos a ver cómo se hace con nivatinib en esos estudios 20 miligramos. Y vamos a ver cómo responde si comparamos con carbo. Y cuando vemos los resultados, si no sabemos esa parte, aquí se compite con los datos besutifan. Es un TKI que habla de hipertensión con respuestas parecidas, mejor respuesta. Y es importante en esa perspectiva no pensar un absurdo. Yo no considero besutifan en segunda línea, lo guardo para tercera línea, pero no está claro cuál será su lugar. Y decirle, me gustó mucho su presentación, André. A terapia triple no ha solucionado. Hay que recordar que el COSMIC es el survival negativo, es importante. Hace dos meses, un mes, hubo una mejora. No hay un press release, pero es negativo. Y hasta que veamos el resultado que nuestro compañero dijo, doctor Grande, que habló de primera línea, vamos a ver terapia triple, tendrá lugar con besutifan o será terapia doble. No estoy tan optimista para ver esa diferencia en segunda línea. Probablemente la mayoría tenga el besutifan para dejar nivo como segunda línea. Parece que estamos muy adelantados por tener un resultado de segunda línea. Parece que no estamos preparados para el besutifan. No sé si hay temas relacionados a durabilidad del paciente en ese contexto.